¿Ya estamos listos? Mentes despiertas, ¿sí? Si alguien tiene sueño, se puede poner de pie. Pida que le den un pellizco para que podamos estar muy bien atentos a lo que yo tengo que decirles. ¿Sí? No, yo estoy actuando aquí como un vocero de Dios a través de su palabra. Es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante que guardemos compostura, que estemos atentos para que dejemos que Dios sea el que hable a nuestros corazones. Comenzamos la reunión con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los fundamentos para hacer una buena intercesión? Y mencionábamos varias cosas, ¿no? La empatía, la misericordia, la bondad, el amor, conocer los propósitos de Dios, etcétera, etcétera. Y así es, ¿no? Varias cosas de esas son ciertas y por eso vamos a estudiar hoy acerca de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en Juan 17. Vamos a estudiar Juan 17, mantengan su Biblia abierta ahí y vamos a estar solamente en todo este capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Y vamos a aprender un poquito acerca de esta oración de intercesión de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir en todas las áreas, en todos los aspectos. Y tenemos que aprender qué hizo Jesús, cómo hizo Jesús su intercesión, para que nosotros aprendamos a hacerlo también, ¿verdad? Como intercesores que queremos ser como Él. Entonces, en Juan 17, y comienza el versículo 1, y desde ahí el Señor ya tiene una lección importante para nosotros. Si ponen atención, dice, versículo 1, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Primero, ¿a quién dirige su oración? Al Padre. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre. Esto ya es un asunto teológico que hemos manejado aquí en la iglesia, que ya lo sabemos. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, bajo la ayuda y dirección de el Espíritu Santo. Entonces dirigimos nuestra oración al Padre, en nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús aquí está orando justamente al Padre, dirigiéndose a Él. Y luego dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Qué les dice esto? ¿Ya era el tiempo de qué? De algo, ¿verdad? Jesús ya sabía que era el tiempo de que Él fuera glorificado. Cuando Jesús habla de ser glorificado, ¿a qué se refiere? Morir, exactamente. Él sabía que había venido a este mundo a morir por nuestros pecados. Y cuando Él dice el tiempo, la hora ha llegado, Él nos da a entender que Él conocía perfectamente los propósitos de Dios para su vida y que ya era el tiempo de que se cumplieran esos propósitos en su vida. Él sabía los propósitos de Dios. Y Jesús estaba ahí en esta tierra, Él estaba aquí en esta tierra para cumplir los propósitos de su Padre. ¿Les dice esto algo? Nuestra intercesión tiene que ser siempre circunscripta a la voluntad de el Padre, a lo que el Padre quiere que hagamos. Y por supuesto lo tenemos aquí en la palabra. Entonces, la hora ha llegado. Y luego vean lo que le pide en esta oración: glorifica a tu Hijo. Ya sabemos lo que significaba que Cristo fuera glorificado, su máxima gloria, la máxima razón por la que Jesús se sentiría glorificado, o sea, exaltado, algo de lo que Jesús podría presumir, diríamos, porque eso es glorificarse. Es la razón por la que uno puede presumir algo. Y la máxima razón por la que Jesús podría decir algo, exaltarse, es por su muerte en la cruz, en la cual daría su vida por la humanidad. La máxima razón de su exaltación, de su glorificación, era su muerte.
Y entonces le dice al Padre, glorifica a tu Hijo. Es como si le dijera, mátame o envíame a la muerte conforme a tus propósitos santos y perfectos. Envíame a la muerte como estaba destinado, como estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este era un plan que Dios tenía desde antes que existiera el universo, y eso lo dice varias veces la Escritura. Ese plan de que Jesús viniera a dar su vida era un plan que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera el ser humano. Dios ya lo había planeado así. No es que el pecado de Adán y Eva le sorprendiesen y entonces dijera, ¿y ahora qué hago? Fue un plan que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús le dice, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Llévame a hacer tu voluntad, porque mi mayor gozo está en que tu voluntad sea hecha en mi vida, Padre. Mi mayor gozo es que tu voluntad sea hecha en mí. Glorifica a tu Hijo. Para que podamos hacer una buena intercesión, lo primero que necesitamos es vivir en la voluntad del Padre. Y después dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y eso es tener entendimiento, un conocimiento certero de cómo es Dios, de cómo es el Padre, cómo se glorifica al Padre. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Hay cristianos que no entienden cómo pueden glorificar al Padre. Creen que le glorifican con un canto bonito, aunque su vida sea un desastre, pero le canto a Dios alabanzas y creen que Dios se glorifica con eso. Eso no es entender a Dios. Y Jesús entendía perfectamente cómo era su Padre y sabía que la única manera en la que Dios se glorifica es cuando su voluntad es hecha. Dios se glorifica a sí mismo cuando su voluntad es hecha. ¿Y quién hace su voluntad? Sus hijos. Y dice Jesús, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es el entendimiento que Jesús tenía de la voluntad de su Padre. Si queremos ser buenos intercesores, lo primero que necesitamos es conocer bien a Dios y su voluntad. Eso quiere decir que seremos mejores intercesores en la medida en la que conozcamos su palabra, conocemos a Dios y su voluntad. Eso nos hace mejores intercesores cada día. Ahora, después de que Jesús inicia esta oración, porque aquí todavía no está intercediendo, aquí está orando, está presentando esta oración al Padre, y después ya va a comenzar su intercesión. ¿Dónde podemos ver esto? En el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, en este momento no ruego por el mundo, sino por ¿quiénes? Por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. ¿Se dan cuenta de esta? Para que podamos interceder bien por alguien, tenemos que entender este principio que es importantísimo. Jesús está diciendo, ruego por los que me diste. Y lo repite en varias ocasiones, en varios versículos dice, los que me has dado, pido por aquellos que me has dado. Y ustedes van a encontrarse en todo ese capítulo que se refiere a los discípulos como aquellos que me has dado, porque tuyos eran y me los has dado. ¿Qué implica esto, hermanos? Jesús entiende que durante su tiempo de ministerio, Dios le iba a dar a unos hombres para que estuvieran bajo su cuidado. Y entonces Jesús entiende que ahora ellos son su responsabilidad. Me los diste. Y nosotros entendemos que en esta tierra no somos dueños. Cuando Jesús dice me los diste, ¿cómo está actuando? Como un mayordomo. Me los diste para
administrar sus vidas, para cuidar sus vidas, y te voy a dar cuentas, Señor, de estas personas que pusiste a mi cuidado. Y ahí es donde comienza la empatía, cuando te das cuenta de las personas que Dios ha puesto a tu cuidado. Por ejemplo, en mi caso, la iglesia. En el caso de ustedes, sus hijos o discípulos a los que ustedes están llevando a Cristo. Son responsabilidad de ustedes. Dios los pone a su cuidado y ustedes pueden orar diciendo: Señor, estos que me diste, porque tuyos eran y me los diste, me siento responsable. Sé que tengo que ver por ellos, velar por ellos, dar mi vida por ellos, porque son mi responsabilidad. ¿Ok? Entonces, para que puedas interceder, necesitas entender este principio. Son personas que Dios ha puesto a tu cuidado y son tu responsabilidad. Entonces, tienes que interceder por ellos. Dice el Señor: no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ruego por ellos. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pide por estos que el Señor le ha dado. ¿Qué es lo que pide a Dios para ellos? Vamos a ver varios versículos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Qué le está pidiendo? Señor, estos que me diste, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Notemos cómo Jesús comienza a pedir aquí para sus discípulos las cosas que él considera importantes para su vida. Y notemos, vamos aquí a notar que en ninguno de estos casos está pidiendo por su salud física, ni porque tengan alimento, ni porque tengan vestido o techo. Jamás pide Jesús algo de eso para sus discípulos, porque esas serían añadiduras de Dios. Veamos lo que Jesús pide, las cosas importantes que pide, las cosas que él considera que son importantes para la vida de sus discípulos, aquellos que están a su cargo. Noten eso, Entonces lo primero que pide aquí, ¿qué es? Que los guarde. ¿De qué? Que no salgan del camino. No está diciendo, Señor, que no se accidenten. Nos accidentamos. No está diciendo, Señor, que no les haga daño la comida. Como a veces oramos: Señor, bendice estos alimentos, y que no nos hagan daño. Oye, pues no confías en la persona que los hizo. Los alimentos se agradecen, no se piden. ¿Estamos de acuerdo? Los alimentos se agradecen, porque son una añadidura de Dios, no se piden. Gracias, Señor, porque nos hace comer. Señor, que nos hagan bien. Ay, si el Señor puso en la naturaleza de los alimentos que nos hagan bien, o sea, no tienes que pedírselo. Los alimentos tienen vitaminas, minerales, tienen lo que necesitas. ¿Por qué pides que te hagan bien? Dios ya de antemano proveyó que los alimentos te hagan bien, te alimenten. ¿Por qué lo pides? Se agradecen. Y esto es de la misma manera aquí, ¿no? Jesús no tiene que decirle: Señor, guárdalos de que se enfermen, de que... Lo más importante que es: guárdalos en tus caminos, que sean fieles, que estén fuertes en el Señor. Guárdalos del maligno. En ese sentido. Versículo 15. ¿Qué otra cosa pide por ellos? No ruego que los quites del mundo, sino que, otra vez, que los guardes del mal. Ahí está. ¿De qué los va a guardar? De las cosas malas del mundo. Que no caigamos en la trampa del maligno, de decirle a lo bueno malo y decirle a lo malo bueno. Que no caigamos en esa trampa, que seamos guardados del mal. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
¿Qué es importante para Dios? ¿Qué es lo que es importante para Jesús nuestro Señor en relación a nosotros? Que vivamos santificados. Que seamos santificados ¿de qué? En su verdad. Su palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Vivir en su palabra. Conocer su palabra y vivir en su palabra. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ya no está diciendo solamente que sean uno entre ellos. Ahora dice que sean uno en nosotros, Padre. Que haya unidad entre nosotros como su Dios y ellos como nuestras criaturas. Que estemos uno. Qué bonita oración. Que seamos uno con ellos, con el Padre, con la Trinidad, con Dios. Que seamos uno. ¿Qué más? Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Qué bonita intercesión. Me encanta este pasaje. Lo que dice Jesús: Señor, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. ¿A dónde vamos a estar con el Señor? No me importa dónde. Lo importante es que va a ser con Él. Vamos a estar con Él. ¿Te importa el lugar? Lo importante es este deseo de nuestro Señor. Estas son las peticiones que el Señor pone. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos del mal. Santifícalos en tu palabra. Que sean uno y que los que me has dado estén donde yo esté. Esto es lo que Jesús pide en ese capítulo 17. Es lo que Él pide para sus discípulos. Y claro, extendidamente para nosotros, porque dice el versículo 20: y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces esta oración de Jesús se extiende hasta nosotros, hasta nuestros días. Este es el deseo de Dios para nosotros. Esta es la intercesión de Jesús para nosotros. Las cosas importantes que Jesús sabe que necesitamos, aquí las pidió. Que seamos uno, que seamos guardados del mal, que seamos santificados en su palabra, que seamos uno con Él y que algún día estaremos con Él, ¿no? Que estemos con Él en su gloria. Ahora, una cosa interesante que yo noto aquí en la oración de Jesús es que cuando Jesús pide esto, pide cada una de estas cosas a su Padre, intercede pidiendo cada una de estas cosas a su Padre, es porque Jesús iba a hacer algo que haría posible cada una de estas peticiones, haría posible que cada una de estas peticiones fueran realizadas en sus discípulos. En otras palabras, cuando Jesús pide por esto es porque Él mismo lo va a proveer dentro de su ministerio y dentro de su obra. Esto me enseña a mí algo, ¿no? Y es que cuando yo intercedo por alguien, yo tengo que invertir mi vida en esa persona. A veces dice: Señor, te pido que salves a esa persona. Y el Señor te dice: ¿ya fuiste a hablarle? Sí, porque intercedes que alguien vaya. No, no está el compromiso. Si vas a interceder es porque tú vas a ir. Jesús, las cosas que intercedió es porque Él hizo algo para proveerlas. Señor, darle de comer a los pobres. No, dales tú. ¿No? Llévales tú. ¿Tienes tanto compromiso, tanta empatía por los pobres? Llévales. Yo no te veo que vayas a los barrios pobres a regalar comida. ¿Estás dispuesto a interceder por los pobres? Pues dales algo. Este es un principio de la intercesión. Cuando Jesús intercede, ¿qué hace? Él mismo provee. Y vamos a demostrarlo. Vean ustedes. Por ejemplo, cuando dice que sean uno, versículo 11, en la última parte dice: para que sean uno, así como nosotros.
¿Cómo es que nosotros podemos ser uno? Porque Jesús pone el ejemplo de la Trinidad. Como nosotros somos uno. Esa es la provisión que Jesús tiene. Cuando Jesús dice, Padre, guárdalos del mal. Vean lo que hace Jesús, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Claro, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero a los que me diste, Señor, yo los guardé, Padre. Yo los guardé en tu nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le pide al Padre que los guarde cuando Jesús dice, mientras yo estuve aquí, yo hice mi parte, yo los guardé? Ahora yo me voy. Pero ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador para que esté con ustedes y los guarde. Ahí está. Entonces enviaría al Espíritu Santo para guardarnos en sus caminos. Pero Jesús cumplió con su parte. Dice, mientras yo estuve aquí con ellos, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eso es. ¿Qué más? Cuando Jesús dice, por ejemplo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Si tu palabra es lo que santifica, ¿qué dice Jesús? Yo les he dado tu palabra para que sean santos. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos ya las recibieron y te han conocido. Entonces, ¿qué hace Jesús? Si la palabra es lo que santifica, ¿qué hace Jesús? Les da la palabra. Y además, vean el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la provisión que hizo Jesús para nosotros? Santificarse, dedicarse Él mismo. Él mismo cumplió con las disciplinas de dedicación que nosotros debemos de cumplir ahora. Jesús no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. No es que yo soy Dios, yo no necesito eso. No, Él se hizo hombre. Él necesitó disciplinarse en la santificación y lo hizo. Yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados. ¿Se dan cuenta cómo siempre que Jesús pide algo es porque Él mismo provee eso? Que también ellos sean uno en nosotros, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como ya dijimos, ¿no? El ejemplo de la Trinidad. Así como la Trinidad es uno, ellos son uno, dice que ellos también sean uno. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cómo provee esto Jesús? Dándonos vida eterna. Y así podemos estar donde Él está. Vamos a estar donde Él está. Aprendemos entonces, hermanos, ¿sí?, que cuando nosotros intercedemos, tenemos que estar dispuestos a invertir algo, a hacer algo en la vida de esas personas por las que estamos intercediendo, en la medida de lo posible. Jesús, por supuesto, lo hizo de una manera completa. Él es Dios. Nosotros debemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades. Pero ese es un principio que se debe cumplir. Si pides algo, provéelo. Pides salvación para esa persona, levántate y ve y háblale de Cristo a esa persona. Tienes compasión por ella, entonces pide por ella, pero ve y ofrécele tu ayuda. Eso es algo que aprendemos aquí de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús pide? ¿Qué más cosas hace? Porque aquí cuando Jesús, bueno, más bien la mayoría de los versículos de este capítulo nos hablan de lo que Jesús invirtió en la vida de sus discípulos. ¿Y saben para qué? Jesús sabía que no iba a ser
no iba a estar con ellos para siempre. Solamente estuvo 3 años. Y sabía que Jesús se iba a ir y los iba a dejar solos, aunque con la ayuda del Espíritu Santo, pero tenía que dejarlos preparados para lo que viniera. Entonces Jesús en sus 3 años aquí en la tierra lo que hizo fue invertir en ellos. Les dio algunas cosas que iban a necesitar cuando Él ya no estuviera. Lo iban a necesitar para su vida cristiana. Y Jesús los menciona aquí, en este capítulo de intercesión. Menciona todas las cosas que Él hizo por sus discípulos, todas las cosas que Él les dio a los discípulos para prepararlos para cuando Él ya no estuviera con ellos. En una oración de intercesión hace eso, mencionar esto. ¿Por qué? Porque si es una oración intercesora, no era orar por otros nomás. ¿Y por qué Jesús menciona en muchos versículos, la mayoría de ellos, lo que Él hizo por sus discípulos? Porque acuérdense que la oración, ¿a quién la afecta principalmente? Al que ora. La oración afecta principalmente al que ora. Y aquí Jesús está demostrando que Él conoce el compromiso que tenía para con ellos, para con los discípulos. Delante de su Padre Él tenía un compromiso para con ellos, prepararlos para cuando Él ya no estuviera. Y por eso dentro de su oración de intercesión menciona muchas cosas que Él hizo a favor de ellos. Vamos a recorrer algunas de esas cosas. Versículo 2, ya lo leímos. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y eso nos habla de la glorificación, ¿no? que Él sabía que vendría. Es hora, Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Y entonces, ¿por qué era importante que Jesús fuera glorificado de esta manera, dando su vida? Porque era la única manera en la que Él daría vida eterna. Jesús, al morir, estaba cumpliendo con los propósitos de su envío, el propósito por el que el Padre lo había enviado a esta tierra. ¿Morir para qué? Para dar vida eterna. Entonces Jesús conoce los propósitos del Padre y aquí los menciona. Me has dado potestad para que dé vida eterna a todos los que me diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Les he manifestado ¿qué? Tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa el nombre de alguien? Y sobre todo en aquella época, cuando le dijo el ángel a José, a María, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Todo tiene un significado. Los nombres en la época bíblica tenían un gran significado. ¿Por qué a José le pusieron por sobrenombre Bernabé? Porque Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era un consolador. Los nombres tienen mucha importancia en la Biblia. Bueno, aquí dice, les he manifestado tu nombre, Padre. ¿Qué representaba el nombre del Padre? ¿Quién era? Entonces representaba, el nombre de Dios representaba sus atributos. ¿Quién era Él? ¿Y cómo dio a conocer Jesús? ¿Cómo manifestó Jesús al Padre? ¿Cómo lo hizo? A través del mismo, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Les he manifestado tu nombre, ¿por qué? Porque te conocen gracias a que me conocieron a mí. Es lo que está diciendo. Entonces, tus atributos, tu naturaleza, Padre, la conocen. Estas personas que me has dado, conocen quién eres. Yo se los manifesté. ¿Ok? Versículo 8.
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Qué hizo Jesús también? No solo manifestó el nombre del Padre a través de su vida, esa es una cosa. Ahora, ¿qué más hizo? Les dio a conocer las palabras del Padre. Las palabras que tú me diste, Padre, yo se las he dado. Se las he dado y ellos las recibieron. En el versículo 14 dice algo similar. Dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. ¿Y cuál es el propósito de dar la palabra? En el versículo 8 dice, y ellos la recibieron y han conocido. ¿Cuál es la razón de dar las palabras? De que Cristo diera las palabras del Padre de una manera tan exacta. Para que los discípulos, ¿qué? Conocieran. Todo tiene que ver con el entendimiento. Dios quiere que nosotros conozcamos ¿qué ahora? Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos por la palabra que les di han conocido que tú me enviaste, que yo salí de ti y que tú me enviaste. Eso habla de los propósitos de Dios. Manifestar su nombre significa manifestar la naturaleza de Dios. Darles la palabra, ¿qué significa? Que conozcan los propósitos de Dios. ¿Vamos bien? Versículo 10. Y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, yo soy vencedor sobre la muerte. Ellos son más que vencedores. La gloria que me diste, les he dado. ¿Ok? Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso quiere decir que cuando Jesús se glorifica, esa gloria que Él se ganó en la cruz, esa gloria que lo exaltó en la cruz, la comparte con nosotros. ¿Para qué es, hermanos? Para que nosotros vivamos de cierta manera. Vivamos conforme Dios quiere que vivamos. En este caso, ¿cómo? Seamos uno. ¿Cómo logramos ser uno? Bueno, todos los que hemos recibido el beneficio que Cristo nos da, que hemos compartido su gloria, porque Cristo compartió su gloria con nosotros, todos los que hemos experimentado eso, entendemos algo: somos uno. No somos de diferente Señor, somos de un mismo Señor, de un mismo Espíritu. Esto es lo que entendemos, porque el Señor ha compartido su gloria con cada uno de nosotros. Por eso somos uno. Así es como Jesús comparte lo más valioso que tiene, y con ello nos lleva a la unidad. ¿A quiénes? A todos aquellos que hemos recibido eso tan valioso. Versículo 12. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y ya lo dijimos, mientras Él estuvo los guardó, y ahora que se fue, ¿qué? Ya nos descuidó, ¿no? Porque en Juan 14 dice, no os dejaré huérfanos, les enviaré otro, rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Otro significa ¿qué? Que el primer consolador fue Jesús, estuvo con sus discípulos. Cuando Él se fue, ellos necesitaban ahora a otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora nos protege, que ahora nos guía a toda verdad, que ahora nos guarda de todo mal. Versículo 13. Vean esto hermoso. Y hablo esto, ¿dónde? En el mundo. Jesús está hablando todas estas palabras, esta oración de intercesión. Dice, les estoy hablando aquí delante de ustedes antes de irme, porque ¿qué chiste tendría que yo hablara todo esto a solas, en el desierto, o cuando ya me haya ido? No, estas cosas las estoy diciendo, las estoy hablando aquí delante de ustedes antes de irme. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Por eso Jesús lo dejó como una provisión. Esta oración está escrita aquí
para que sepamos la voluntad de Dios para nosotros, las cosas que Jesús invirtió en nosotros, porque así nuestro gozo será cumplido, tendremos más gozo al saber todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Estas cosas las he hablado en este mundo, aquí, mientras ustedes me escuchan, para que ustedes tengan gozo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Jesús se dedicó, fue un ejemplo de dedicación al Padre, para que nosotros ahora podamos seguir sus pasos y ser también santos como Él es santo. Aprendemos entonces, en resumidas cuentas, hermanos, lo que es una verdadera intercesión. Y con ello hemos visto lo que Jesús ha invertido en nuestra vida. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Número 1, la intercesión siempre debe estar circunscripta a la voluntad del Padre y su gloria. Una verdadera intercesión no puede hacerse fuera de la voluntad de Dios y para gloria de alguien más, para gloria nuestra. Toda intercesión debe ser en la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo vamos a saber que algo es para la gloria de Dios? Bueno, pues empápate de la palabra. Por eso es importante que estemos estudiando la palabra, porque así sabremos cuál es la voluntad de Dios, en qué se glorifica Él, en qué cosas se glorifica Él. Número 2, en este caso, Jesús estuvo intercediendo por aquellos que el Padre le había dado. Jesús dice, los que me diste. Y con ello, ¿qué es lo que entiende Jesús? Tuyos eran y me los diste. ¿Qué es lo que entiende Jesús? Que ahora ellos son su responsabilidad. Jesús entiende que son su responsabilidad, así es que está listo para interceder por ellos con total responsabilidad, porque están a su cargo, va a dar cuenta de ellos. Número 3, que las cosas que pide para ellos son cumplidas, son provistas por Él mismo. Cuando Jesús pide al Padre que les dé algo, es porque Jesús proveyó para que fuera posible. O son cosas que Él mismo hizo cuando estaba aquí en la tierra, como cuando dice, guárdalos, Señor, en tu nombre. Y después dice, porque mientras yo estuve aquí en la tierra, yo los guardé y ninguno se perdió. Y cuando dice que donde yo estoy, ellos también estén. Pues ¿a qué vino a Jesús? A darnos vida eterna, justamente para que pudiéramos ir a donde Él está, en aquel día que Él señale. Así es que las cosas que Jesús pide para ellos son cosas que Él mismo se esfuerza por suplir. Esto nos enseña que cuando nosotros intercedamos por alguien, debemos estar dispuestos ¿a qué? A invertir algo en la vida de esas personas. Si no, qué chiste. ¿Pides cosas que no estás dispuesto a dar? Así no funciona. Y claro, en la medida de lo posible. Número 4. Vimos una lista de las cosas que Jesús proveyó para sus discípulos. Cosas que ellos necesitarían para cuando Él ya no estuviera. Y así pudieran seguir adelante en la vida cristiana aunque Jesús ya no estuviera. ¿Qué cosas proveyó Jesús para sus discípulos? Vida eterna. La manifestación del nombre de su Padre. Darles las palabras de su Padre, o sea, sus propósitos para ellos. Compartió con ellos su gloria. La gloria que me diste yo les he dado a ellos. Si yo soy vencedor, ellos son más que vencedores. Los guardó en los propósitos divinos. Les habló todo esto mientras estaba ahí con ellos para que tuvieran su gozo cumplido. Y se santificó a sí mismo para señalarles el camino de santificación que ellos debían de seguir después. De esa manera Jesús estaba preparando para seguir, los estaba preparando a ellos para que pudieran seguir adelante solos,
cuando Él ya no estuviera con ellos. Si Jesús no hubiera invertido eso por nosotros, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Y ninguno de nosotros podríamos seguir en el camino de la salvación sin esta provisión que Jesús hizo para nosotros. Y así de importante es. Si aquí estamos hoy, si estamos aquí hoy y estamos en sus caminos y no hemos dejado el camino del Evangelio, no es por gracia nuestra, hermanos. Es por lo que Jesús proveyó para nosotros. Esta oración de Jesús nos señala las cosas que Jesús nos dio y que nos ayudan a mantenernos firmes en sus caminos. Así que si estamos firmes hoy es por su gracia, por lo que Él proveyó para nosotros. ¿Aprendimos algo acerca de cómo interceder cuando queramos interceder? Y aprendimos algo acerca de la intercesión de Jesús por nosotros, porque no solamente oró por sus discípulos de aquella época, sino por todos los que creerían por la palabra de ellos. Esta intercesión es para nosotros, y aquí encontramos lo que Él proveyó para nuestra vida, y así nosotros podamos seguir adelante en la vida cristiana. Tenemos las herramientas para hacerlo. Jesús proveyó lo que necesitábamos. ¿Esto para qué, hermanos? Para que en todo lo que hagamos le demos la gloria al Señor. Él es el que merece la gloria. Si estamos aquí, repito, es por su gracia.